CIMAC Radio presenta Gafas Violetas, Miradas Feministas. Segunda temporada. Constituyentes MX Feministas. Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarlas, darles la bienvenida a este programa de las Constituyentes MX Feministas, Gafas Violetas, Miradas Feministas. Me da muchísimo gusto saludar a mi compañera Verónica Palafox. ¿Cómo estás, Vero? Pues muy bien, Ivonne, muchas gracias. Seguimos celebrando este mes de marzo del mes de las mujeres y pues nosotras seguimos de largo a lo largo del año con estos programas que siempre hacemos un espacio para las voces de las mujeres, ¿no? Pero bueno, estoy muy bien, Ivonne, muchas gracias. Las constituyentes marcamos Hoy precedentes. les queremos platicar sobre estas investigaciones periodísticas que se han dado alrededor de César Chávez, el cofundador de uno de los mayores sindicatos campesinos en Estados Unidos, que es un rostro del movimiento de los derechos civiles de los latinos allá en Estados Unidos y que pues han revelado, según investigaciones de el diario The New York Times y El País, un abuso sexual de niñas y mujeres que cometió durante décadas. Ha impactado a una gran cantidad de personas, sobre todo por pues cómo realizó estos abusos durante tanto tiempo y en la cara de todo el mundo y que lamentablemente pues tuvieron que pasar muchos años para que empezaran a difundirse la información. Lo que usted va a encontrar en estas páginas es una investigación periodística donde hay varias narraciones de varias mujeres que ahora ya son adultas y que cayeron todos estos abusos que sufrieron durante su niñez por vergüenza, pero también por miedo. Les daba miedo alzar la voz ante una persona que se había convertido en un ícono histórico en la comunidad latina en Estados Unidos. Ellas habían en algún momento decidido hablar, pero con la llegada del presidente Donald Trump al país, con su segundo triunfo en su segundo mandato, y debido a la persecución masiva que se hizo en contra de los latinos, pues decidieron mejor callarlo y dar prioridad a la lucha y nuevamente la unión, porque finalmente cuando se dan este tipo de historias, cuando se revela esta violencia, pues empieza a haber un rompimiento porque las mujeres están diciendo que la persona que es su bandera, su líder, a quien seguían, pues en realidad no era una persona tan buena, ¿no? En realidad tenía pues esta faceta de violencia. Y bueno, hay denuncias formales en contra de este sujeto que fueron minimizadas por las mismas autoridades y por los mismos integrantes del sindicato de latinos allá en Estados Unidos, también por pensar que no se iba a revelar nunca esta información y pues en este momento es un caos y es un escándalo de lo que se está dando alrededor en el marco de su próximo aniversario luctuoso de este señor Chávez, porque bueno, pues hay varios homenajes que se estaban planeando y pues empiezan a cancelar los eventos debido precisamente a este escándalo, ¿no? Y estos son casos, pues, que se suceden en otras, se han sucedido en otras latitudes y en otros espacios también. Y precisamente como tú dices, el miedo, me imagino la gente latina y a las mujeres sobre todo, muchas que incluso son migrantes solas, que van con sus hijos porque por alguna razón pues perdieron a sus maridos o no están con ellos o van en busca de sus maridos que ya emigraron tiempo atrás, entonces se sienten indefensas y no tienen las herramientas ni legales porque como no están en una situación de legalidad, muchas de ellas, una situación de seguridad social de donde están, ¿no? Ni tienen los elementos para tener un abogado que vaya y las defienda, pues finalmente tienen que callar, ¿no? Y sobre todo, pues que están en un país desconocido, y entonces todo se conjuga para que estas figuras que parecieran ser, pues, quienes protegen a estas comunidades, finalmente tienen una parte oscura y es este abuso sexual, ¿no?
Lo mismo pues hemos visto en algunas iglesias, también estas iglesias cristianas, que también se han dado casos también de abusos hacia las niñas, matrimonios de niñas con los líderes de estas iglesias, y es un abuso, ¿no? Y las convierten en esclavas sexuales finalmente, entonces, y tampoco pueden decir nada. Y la misma comunidad, pues no entiende, no les queda muy claro que estas figuras para ellos representan un liderazgo, una persona proba y demás que los protege, pues sea su mismo, pues el mismo villano que está dentro de la comunidad. Sí, y las historias de abuso por parte de este sujeto son para niñas de 13, de 15 años, pero también hay una chiquita que cuenta que empezó a abusar de ella desde los 8 años. Es decir, además de ser un violentador como tal, era un pedófilo. Y ellas cuentan que pues ya con el paso del tiempo empezaron a tratar de hablar, ¿no? Una de ellas incluso publicó en Facebook, en una red social, su historia con este señor y su historia de abuso, y después la borró por miedo, porque empezó a recibir mensajes intimidatorios. Todos los abusos fueron cometidos en Los Ángeles, en el complejo donde estaba el sindicato, donde él era el líder, en un lugar que se llamaba La Paz. Y pues muchos de los eventos de violencia que él cometió fueron conocidos por los mismos activistas que formaban parte de este sindicato, pero lo que hacían, digamos, la técnica que ellos ejercían era convencer a las víctimas de que no hablaran por el bien común, por conservar la imagen pública de este señor, porque supuestamente iba a tener más beneficios que el que él siguiera siendo pues como una persona intocable, idolatrada, y que pues lo que ellas habían pasado era una especie de sacrificio menor, ¿no? Entonces minimizando obviamente la violencia que ellas habían sufrido. Y finalmente, pues es un caso en el que pues él se sabía eh, pues protegido también por los otros, como dices, los otros miembros de este sindicato, que finalmente, pues yo creo que incluso, pues hasta como decían, les llevaban a las niñas de alguna manera pues para que él satisfaciera todos estos, pues estas barbaridades, ¿no? Que finalmente dice uno, cómo una persona puede tener estas dobles imágenes frente a la comunidad, ¿no? Por un lado, ser esta, una buena persona, alguien que ayuda, alguien que protege, y por otro lado es un depredador. Y sobre todo, como dices, pues hay chiquitas desde los 8 años que hay una chiquita que fue abusada desde entonces un pedófilo que se sentía con toda la protección, no solo pues la que él pudiera lograr, sino del grupo, porque seguro era sabido. Y pues, ¿qué hacían los demás? ¿Qué hacían las familias? ¿Qué hacían los migrantes que estaban a su cargo, estas comunidades del campo? Pues callar, ¿no? Porque finalmente, como dices, era por su bien, ¿no? O sea, no podían ponerse en contra de él porque era quien los protegía. Y esta historia, Vero, nos vuelve al principio del no silencio, de la importancia que tiene el que las mujeres platiquemos esto, porque ese silencio es lo que los protege. Nadie sabe que existe, entre comillas, ¿no? Y cuando ya empiezas a hablar, se empiezan a descubrir muchas otras víctimas, porque lamentablemente estos sujetos son, como ya decías tú, depredadores. O sea, ellos cometen y cometen el mismo delito varias veces porque se saben impunes. Entonces, es importante que las mujeres hablemos entre nosotras, que lo comentemos, y eso mismo nos va a dar la fuerza para pues tirar lo que se tenga que tirar, romper lo que se tenga que romper, para llegar hasta las últimas consecuencias y evitar que existan más víctimas. Pues cuántos casos no hemos visto en otras situaciones también, ¿no? Que habla una y hablan todas, ¿no? Finalmente, basta que una se atreva a expresar todos estos casos de abuso, cuando que empiezan, hemos visto, ¿no? Personajes conocidos, muy reconocidos en la política,
en el medio artístico, en muchos lados, grandes empresarios, ¿no? Que hablando una, hablan todas las demás, ¿no? Pero esa una, pues, tiene que ser muy valiente y romper con todos estos estereotipos y que enfrentarse a que tal vez sea más violentada. Hacemos una breve pausa. Estamos en Gafas Violetas, Miradas Feministas. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Rompamos las promesas que hicimos sin hablar, forzadas por la herencia de nacer mujer. Crecimos con el miedo de ser más frágiles, perdimos privilegios por nacer mujer. Somos las nietas de las brujas que no pudisteis quemar. Somos la otra mitad. Sintamos nuestra fuerza, la gran sororidad. Bailemos en la hoguera de vivir mujer. Vencimos su cinismo en tierras vírgenes. No habrá más terrorismo por vivir mujer. Somos las nietas de las brujas que no pudisteis quemar. Somos la otra mitad, la secuestrada. Somos legión, somos manada. Somos más, somos guerreras y esta lucha ya no se puede parar. Somos más y de la mitad. Las nietas de las brujas. Regresamos a seguir tirando al patriarcado. Constituyentes MX feministas. Pues en esta ocasión tenemos aquí en el estudio de Gafas Violetas a Frida Rodríguez Palafox. Ella es psicóloga, pero nos gustaría que más bien tú te presentes. Bienvenida, Frida, a este espacio de Gafas Violetas. ¿Qué tal? Hola, pues mucho gusto, soy la psicóloga Frida Rodríguez y pues me da mucho gusto estar aquí en Gafas Violetas. Gracias por invitarme. Pues bueno, yo me dedico sobre todo a trabajar con niños, soy psicóloga infantil
Y pues trabajo también con las familias desde que son chiquitos, porque también doy clases de estimulación temprana. Entonces trabajo con mamás y bebés, con la familia completa y hasta más grandes en el consultorio. Yo doy terapia a través del juego y del arte. Y pues trabajo con las familias, como les decía, en estimulación temprana. A mí me gustaría que nos dijeras cómo fue que te decidiste por esta rama, digo, dentro del mundo de la psicología, ¿por qué te enfocaste en los menores? Sí, pues bueno, yo siempre, desde que era una niña, me gustaba mucho cuidar a niños más pequeños, ¿no? En la adolescencia también me dedicaba justo a cuidar niños y siempre quise dedicarme a, pues finalmente a estar con los niños, pero no desde un lado, según yo, educativo. No quería ser la maestra típica del salón de clases, sino que quería estar mucho más cerca, como en la confianza que pudiera ayudarlos realmente. Eh, y pues bueno, de ahí es que me decido a ser psicóloga pero al final terminé siendo maestra porque pues yo soy maestra también de estimulación temprana, pero soy otro tipo de maestra, ¿no? Una maestra donde se va mucho más a las experiencias, a la música, al canto, al juego. Y también en la psicología, pues me dedico más en una terapia de juego, porque es un lenguaje natural de los niños, donde ellos pueden expresar lo que sucede en su mundo a través del juego o del arte, ¿no? Que también ese es un lenguaje pues muy rico para ellos porque pueden expresar a través de dibujos, de pinturas y demás lo que están viviendo. Y creo que por eso es que al final me dediqué porque creo que aparte, a través de los niños es que podemos finalmente hacer cambios también a un nivel de sociedad y a nivel pues sí, mucho más allá, ¿no? O sea, porque esa es como la base del futuro. Y si nosotros hacemos cambios en estos niños, pues podemos modificar como muchas cosas buenas hacia futuro, ¿no? Entonces, que no solo implica los niños, al final es como el síntoma, ¿no? Los niños los traen a terapia, ¿no? Arréglamelo, por favor. Así vienen como los papás en el sentido de cuánto me cuesta que me lo arregles y me lo dejes bien, pero es un sistema, ¿no? Al final es toda la familia y no sabemos qué fue primero, ¿no? Si el comportamiento del niño o la familia, cómo se fue dando, porque hay niños que también tienen algunos, pues, no sé, trastornos que también afectan mucho al sistema familiar. Pero por lo general es como he ido, educando a este bebé desde que es chiquitito y es como el motivo por el cual asisten a terapia, pero en realidad ayudamos a toda la familia. Y si toda la familia está bien, está equilibrada y está en armonía, pues estamos haciendo también una sociedad mejor, ¿no? Para un futuro. Por ejemplo, tú hablas de que, bueno, viene toda la familia, pero muchas veces, sobre todo este programa que lo ven y lo escuchan muchas mujeres, muchas veces se recargan en que la mamá se haga responsable de la salud emocional, bueno, de por sí la salud física, los cuidados, todo esto, pues de la familia y de las niñas y los niños, ¿no? Entonces, sí, también en la terapia se carga sobre las mamás esta responsabilidad o cómo debe de equilibrarse un poquito esto. Bueno, es que al final se recarga en la mamá porque al final mamá y bebé al principio son uno mismo, ¿no? Y tiene que ir habiendo como esta separación donde el niño ya va entendiendo que somos dos personas diferentes y la mamá es básicamente la encargada de dar toda la parte de confianza emocional, ¿no? Por eso es que se recarga en la mamá, pero no quiere decir que sea la única, ¿no? Ni la única responsable, sino más bien, ¿no? O sea, las mujeres también tenemos que hacer mucho porque los papás le entren, ¿no? Al cuidado de los hijos, porque como que tradicionalmente es la mamá, es la que se encarga de los hijos, de la familia, y el papá pues se iba a trabajar, pero ya ahora han cambiado muchísimo, ¿no? Ahora cada vez más los papás también están involucrados y más después de la pandemia, los papás ya se involucran más con el cuidado de los hijos y la mamá también tiene que permitirle esa entrada, ¿no? Porque también la mamá tiene, o sea, pues es que es la responsable, pero no, al final es toda la familia, pero mucho es la actitud de la mamá de dejar que el papá también entre y cómo
vamos haciendo que también ellos se vayan involucrando, porque los niños necesitan ambos padres, ¿no? O sea, sé que hay muchas mamás también que crían hijas o hijas solas, pero no, si estamos en pareja, necesitan también, ¿no? Equilibrarse, porque los niños necesitan entender cómo es la parte femenina y la parte masculina para ser integrales, cómo es que hace mamá las cosas y cómo también papá, y puede también papá cambiar los pañales y mamá no tiene que estar atrás del papá diciéndole, es que así no se hace, es que esto no sé qué, porque esa es la forma de papá y los niños van teniendo esa flexibilidad cuando entienden la forma de papá y la forma de mamá. Entonces es bueno que ambos participen en este cuidado. Ahora, papá forma la cuestión social, ¿no? El afuera, el vincularme, o sea, decir, cuando el bebé y mamá son como esta parte de uno mismo, entra papá y dice, hey, también existo yo, y da la parte social. Ujú. Cuando una mamá cría sola a sus hijos, normalmente tiene que apoyarse en otras figuras, ¿no? O sea, otras figuras masculinas para equilibrar esta parte en la psique de estos niños o seamos niñas. Y puede ser a veces el abuelo, el tío, un amigo, ¿no? Y entonces esa parte, los niños van tomando esa parte masculina. Me llama mucho la atención, sobre todo porque hoy cada vez es más los casos de mujeres que tienen que hacer estas enseñanzas solas. Y son Ujú. mujeres que rompen estos estereotipos y son las que salen, las que trabajan y también pueden enseñar esa otra parte. Incluso hay grupos de mujeres que se juntan precisamente para tratar de apoyarse y tener como este tipo de complementos. ¿De qué forma se pudiera, dentro de lo que nos estás platicando, de qué forma entran estos nuevos aprendizajes o enseñanzas dentro de esto que tú nos platicas de complementarse? Sí. De hecho, o sea, esta parte de la comunidad es muy importante, ¿no? O sea, como que si varias mujeres se juntan y se complementan, porque sucede mucho, ¿no? Ahora las mujeres no solamente se dedican al cuidado de los hijos y al cuidado de la casa, ¿no? Sino que también salen a trabajar y se encargan de sus casas y se encargan de sus hijos, pero si tienen una comunidad, ya sea la familia u otras mujeres, y eso es lo que a veces lo que he visto que hacen, es unas se encargan del cuidado de los hijos, ¿no? Y entonces hay una mamá que recoge a todos los niños de la escuela, los lleva a su casa y están ahí. Y esa parte les da a los niños ese sentimiento integral, ¿no? De decir, estoy siendo cuidado, no solamente por mi mamá, porque finalmente saben que mamá está trabajando y que está haciendo cosas también para ellos, pero mantengo ese sentimiento de comunidad. Entonces hacen estos círculos de cuidado, ¿no? Y tal vez en estos círculos, cada quien también va encargándose de otras cosas, ¿no? Otros traen alimento para los niños o así. Y ese sentimiento de comunidad es el que les va dando a los niños finalmente cómo poder organizarse en las sociedades y tener una cuestión comunitaria, ¿no? Tú cuando te presentaste, hace rato dijiste, hay familias, hay mamás, papás que traen a sus niños al consultorio para que se los arreglen. Ajá. Generalmente, ¿cuáles son los síntomas? O sea, ¿cómo podríamos ver que un niño necesita, por ejemplo, ese arreglo, ¿no? O los papás a veces se lo creen y le ponen al niño o a la niña ciertas características, ¿no? Y piensan que andan mal, ¿no? Entonces, ¿en qué momento sí realmente pudiéramos decir si necesita o no necesita? ¿A quién hay que revisar primero? O sea, a la mamá, al papá, a las pequeñitas, pequeñitos, a quienes. Ujú. Es que finalmente es a todos, ¿no? Pero, o sea, normalmente las familias no alcanzan a percibir qué es lo que están haciendo ahora sí que en su casa como para fomentar esos síntomas. Normalmente quien manda a terapia son las escuelas, ¿no? El niño tiene o niña tiene mal comportamiento en la escuela, no ponen atención en la clase, tienen bajo rendimiento escolar, tienen mal comportamiento, o sea, no siguen instrucciones, o por ejemplo, también
muchas veces casos de divorcios de padres, también como que dicen, bueno, el niño tiene que venir o la niña tiene que venir porque pues nos estamos divorciando. Ese también es una de las cosas que por los cuales lo traen a la terapia. Pero normalmente cuando revisamos en la historia de la familia, pues encontramos que hay muchas cosas que los padres, sobre todo, no están manejando adecuadamente, ¿no? Y tiene que ver tal vez hasta de sus propias historias, porque es muy común que la historia que los papás vivieron de cómo fueron educados o las situaciones que vivieron ellos las reflejen también en sus hijos, ¿no? Entonces, traen a los niños para que los arregles, pero sin embargo ellos al venir a la terapia, pues siempre se trabaja también con ellos. Y entonces es cuando se empieza a hablar con ellos, a darles también herramientas para crianza, a revisar sus propias historias. Y entonces encontramos que se va arreglando toda esta familia. Ahora, los niños necesitan también asistir a terapia porque necesitan expresar lo que están viviendo. Entonces, como yo les decía al principio, la forma de expresar estas cosas que les suceden es a través del juego, a través de dibujos, y entonces muchas veces hacemos pruebas proyectivas, por ejemplo, acerca de la familia, y vamos haciendo preguntas, y en esas preguntas simplemente de, por ejemplo, ¿no? ¿Quién es el más enojón de la familia? ¿Quién es el más querido? ¿Quién es el más feliz? Te puedes dar cuenta de cómo es el sistema familiar y qué cosas se van dando. Y hay cosas que son muy sencillas de decir, a ver, creo que necesita más tiempo tu hijo, necesita o hija, ¿no? O sea, puedes tener más comunicación con ella. ¿Cómo es que se va manejando y se va cambiando esa estructura familiar a que sea más armónica? ¿No? ¿Cómo enseñarles también a los padres, por ejemplo, que no haya violencia, ¿no? Dentro de la familia, que no eduquen con violencia, porque es algo que se ha pasado de generación en generación y muchas veces dicen, más vale una nalgada a tiempo, ¿no? Que un problema más a futuro. Y no es cierto, o sea, como que a veces es enseñarles esa parte de la disciplina positiva, que también es algo que me encargo yo, ¿no? Es decir, cómo le puedes decir previamente lo que tú estás esperando a tu hijo, ¿no? De las reglas de la casa o qué sí se permite y qué no, pero previo, porque normalmente nos dedicamos a regañar a los niños ya que hicieron, ¿no? Pero ¿quién le dijo a este niño o niña que necesitaba, no sé, sabes que esto lo vamos a hacer de esta forma, esta rutina, esta es la estructura de la casa, no se vale pegarnos, no se vale insultarnos, no se vale decir nuestras emociones, porque también eso es algo que también vienen al consultorio a aprender también los niños, que ahora en las escuelas pues lo aprenden, o sea, están como mucho más ahorita en aprendizaje de las emociones, ¿no? Pero en el consultorio hablamos mucho de se permite tener las emociones, pero ¿cómo las vas a expresar? O sea, se vale decir estoy enojado, pero no se vale que con mi enojo golpee a todo mundo, ¿no? Porque estoy enojado. No, o sea, puedes regular tu enojo, puedes expresarlo de una forma que tú puedas poner estos límites o quitar estos obstáculos acerca de lo que quieres, porque para eso sirve el enojo, pero ¿cómo lo puedes expresar? Ujú. Entonces, la idea es que los niños aprendan a expresar y a aceptar todas las emociones, porque, pues sí, todos queremos estar felices, pero ¿qué tanto aceptamos el enojo, la tristeza, el miedo que también todos tenemos, seamos niños o seamos adultos? Entonces, eso es lo que vienen a aprender los niños y por eso es que es importante que ellos vengan, expresen, acepten sus emociones, aprendan a regularlas y aprendan a cómo expresarlas de una forma adecuada. ¿Podrías decir que es más difícil este método? Me refiero a que, por ejemplo, eh, tengo una hermana que tiene un pequeño con el cual aplica esta técnica donde no hay violencia. En el aprendizaje diario, platica mucho con él, pero siempre se siente que le falta algo porque pues le cuesta mucho trabajo, porque obviamente ella, como yo y mis hermanas, pues fuimos educados con el antiguo régimen de violencia, ¿no? Las nalgadas. Y Ujú. tiene mucho pleito con su marido por lo mismo, porque él piensa que una nalgada, como tú mencionabas, es mejor para corregirlo ahorita, ¿no? Y además de este pleito, pues ella se cansa porque a veces no logra que pues el niño entienda lo que ella le está
queriendo enseñar y piensan que puede ser un poco más largo o cansado. ¿Cómo lo podrías explicar tú? Y si crees que habría como una especie de consejo para estas personas que deciden hacer esta forma diferente de enseñar a los menores sin violencia. Sí. Es que, o sea, al final, la cuestión del golpe y de la nalgada y así es más un desfogue de los adultos, ¿no? Estoy como enojado y me desquito un poco con el niño y el niño lo que aprende es más bien es a temer, ¿no? Las acciones más que realmente una conciencia. Y lo que se busca, y por eso es más cansado, es hacer a los niños conscientes de lo que están haciendo, de lo que producen, de por qué no, o sea, porque también hay que darles como muchas preguntas a los niños de qué piensas, ¿no? Cuando tú, no sé, tiras el agua, ¿qué puede pasar, ¿no? Este, y entonces decir, o sea, ¿por qué no quiero que tires el agua? O sea, no solamente es porque yo no quiero adulto, porque los niños lo sienten así, es que a mi mamá no le gusta que tire el agua, ¿no? Entonces, pero no es eso, o sea, porque aparte nos podemos caer, te puedes resbalar, ¿no? Nos cansamos en limpiar, y entonces hay que enseñarles a los niños también consecuencias lógicas, ¿no? O sea, porque a veces castigamos mucho a los niños de decir, no hiciste la tarea, pues entonces no va a haber televisión, pero no tiene una consecuencia lógica. Eso es un castigo, ¿no? El adulto está poniendo eso porque sé que te gusta ver televisión y entonces te lo voy a quitar, ¿no? Para tener ese estímulo como aversivo. Pero en realidad, él es el que tiene que enfrentarse. Ok, ¿no quieres hacer la tarea? Pues tú tienes que ir con tu maestra y decirle que no quisiste hacer la tarea. A ver, ¿no? O sea, la consecuencia tiene que ser en la escuela, ¿no? O no pudiste practicar, no pudiste repasar el ejercicio y mañana te va a costar más trabajo porque no lo repasaste, no lo practicaste. Esas son consecuencias lógicas. Entonces, yo estoy mucho más a favor de esas consecuencias lógicas, pero claro que sí, o sea, para los papás es mucho más cansado, ¿no? Ir deteniéndose y pensando qué cosas pudieran ser lógicas, cómo le enseño, qué cosas, o sea, por ejemplo, hay muchas cosas que tienen que ser de alguna manera físicas, pero sin jaloneo, ¿no? Porque a veces es cuando nosotros nos desesperamos, a lo que voy es a la violencia, ¿no? Sino decir, hay veces que a los niños, si estamos nada más diciéndoles desde lejos, ya, no sé, recoge tus zapatos y recoge tus zapatos y puedes decirle 80 veces a los niños, recoge tus zapatos y no lo van a hacer, porque ellos están más en el juego, concentrados en otras cosas, pero si tú como adulto lo tomas, ¿no? O sea, delicadamente, o sea, como lo tomas, es como para hacer esa conciencia, te estoy pidiendo que recojas tus zapatos y entonces te dirijo a que lo hagas en ese momento, ¿no? Entonces, esa es una forma como mucho más amigable para los niños de sí hacerlo, ¿no? Y entonces vamos a poner una rutina y te voy a decir, siempre que llegues de la escuela, los zapatos donde tienen que ir, ¿no? Y entonces, y al principio lo tienes que ir acompañando tú, y conforme van creciendo, la idea es que tú ya nada más les digas, o sea, después de llegar de la escuela, ¿qué tienes que hacer? Ah, poner los zapatos en su lugar, ¿no? Entonces, pero sí, o sea, como padres se vuelve un poco cansado porque hay que estar como con ellos continuamente, ¿no? Pero la idea es que entre más autónomos sean los niños, menos tenemos que estar también atrás de ellos y disfrutar y enseñarles a los niños decir, si no estoy atrás de ti todo el tiempo y tú lo haces, tenemos más tiempo de jugar, de platicar, de hacer otras cosas y entonces eso es realmente una, como un premio para los niños, ¿no? O sea, al final, mucho más valioso que los premios físicos, que a veces decimos, ah, te compro no sé qué. Y a los niños, pues sí, les gusta que les compres, pero en realidad para ellos es mucho mejor el tiempo de calidad, el que mamá o papá puedan estar conmigo jugando, escuchándome, que sé que se interesa en mí, más que simplemente comprarles cosas o castigarlos. Y entonces cuando los niños se sienten como llenos su jarrito, ¿no? Emocional de me sentí escuchado, me sentí que estás conmigo, entonces quiero sí hacer las cosas porque me las estás pidiendo. Si yo me siento mal contigo, no voy a querer hacer las cosas, ¿no? Y entonces son padres que tienen que estar todo el tiempo atrás de los niños. Ujú. Entonces, ese es un buen tip. Si tú quieres tener a un niño como
que quiera cooperar en casa, tienes que jugar y tienes que pasar tiempo y tienes, sobre todo tiempo de calidad, porque sabemos que a veces no trabajamos y no podemos estar 100% con los niños, pero sí que se sientan escuchados, atendidos y comprendidos y amados. Y por ejemplo, bueno, eso es cuando se van educando, pero pues los niños van creciendo, las niñas van creciendo, y si te llega a lo mejor un chiquito, pues todavía es más fácil hasta cierto punto atenderlo, pero esto nos funciona, por ejemplo, en un preadolescente, un adolescente que ya entonces, pues ya vienen con ciertas deficiencias emocionales, ¿no? O no sé cómo llamarles, a lo mejor ni siquiera son problemas, sino pues tienen huecos ahí. Entonces, ¿cómo los puedo reorientar? Sí, o sea, sobre todo en los adolescentes hay que entender una cosa, que pues están en una época donde tienen que romper con su identificación adulta, ¿no? O sea, es decir, las hijas tienen que romper con su madre de alguna forma para identificarse y ser otras personas independientes y tengan su propia personalidad. Ujú. Entonces, para romper con eso, no, bueno, las hijas, por ejemplo, tendrían que ir en contra de lo que dice mamá, y es una época y es sano. Lo que pasa es que pues es una época de conflicto, ¿no? Los hijos tienen que romper con esta figura paterna, por ejemplo, ¿no? Para poderse identificar también con sus intereses, sus gustos. Y entonces por eso es una época difícil. Pero los adolescentes necesitan saber que estamos cerca de ellos, que los escuchamos y que los comprendemos. Y no siempre, o sea, porque tendemos mucho los adultos a regañarlos, a decirles, es que, o sea, echarles como dicen el choro, ¿no? De, es que esto no, porque esto, la, y es que en mi época, y es que, o sea, y no los escuchamos. No les hacemos preguntas y los adolescentes tenemos que llevarlos mucho más con preguntas. Oye, ¿y ahora cómo es esto de los novios? ¿No? Porque la época ha cambiado muchísimo, entonces ellos nos pueden dar la información, nosotros ya no estamos tan actualizados, ¿no? Ellos son los que nos tienen que dar la información, pues se tienen que sentir escuchados para que estén cerca y podamos ahora sí que reencauzarlos. Cuando, o sea, tenemos que tener un equilibrio, también es eso en la cuestión de los límites. A veces estamos como muy encima de los límites y somos muy autoritarios, ¿no? O por el otro lado, somos muy libertarios y los dejamos hacer lo que quieran. Y creo que ellos tienen que saber hasta dónde y cuáles son los valores de la familia y cuáles son nuestros límites como familias para que ellos solitos también se vayan regulando. Ujú. No podemos dejar a los adolescentes, haz lo que tú quieres, ¿no? Porque se pierden. Entonces, necesitamos estar cerca, que ellos aprendan a confiar en nosotros y también tienen que hablar como mucho de sus emociones, pero de alguna forma también dejarlos hacer y ser independientes de alguna manera, irlos como soltando poco a poco y hasta manejarlo así. Tú puedes ser independiente mientras demuestres que eres responsable, ¿no? Y entonces vas dejándoles como ciertas cosas. Frida, como terapeuta, como psicóloga, ¿qué haces cuando detectas que alguno de los menores que te llevan está siendo víctima de alguna violencia? Porque pues quien te los lleva puede ser la mamá, quizá responsable de esa violencia, o el papá también, quizá responsable de ese tipo de violencia. ¿Cómo actúas? Sí, pues primero, o sea, hay que ir viendo, bueno, se trabaja con los niños y se va, o sea, siempre a los niños sobre todo les digo, yo te creo todo lo que tú me dices, ¿no? Y yo, o sea, si tú quieres que yo pueda hablar con tu mamá, con tu papá de lo que está sucediendo, pero primero tengo que decirle al niño o niña que si esta persona, o sea, bueno, si ella quiere hablar, ¿no? Y si quiere que yo intervenga. Y después, bueno, hablo también con los padres, ¿no? O sea, también hablo con ellos de qué está sucediendo. Cuando hay una violencia como mucho más fuerte, siempre es como que se niega, ¿no? O sea, como que no es que, eso no pasa, etcétera. Pero sí hay también instancias, o sea, digo, no me ha llegado a pasar así nunca tanto, pero se tiene que hablar al DIF, por ejemplo, y hacer una denuncia
¿no? Para que, o sea, si no hay un cambio, si los papás no están aceptando el trabajarlo, ya se tiene que recurrir a otras instancias. Por suerte, hasta ahorita los casos que me han tocado, los padres sí aceptan esta violencia y ahora sí que se sinceran de que no tienen herramientas para manejar su propio estrés, su propio enojo, ¿no? Y sus historias, porque también que van cargando con estas historias de violencia desde que también ellos fueron educados de esa forma, ¿no? Entonces, sobre todo lo que yo voy trabajando es como en esta cuestión del estrés, ¿no? O sea, de cómo reducir el estrés en las familias a través de respiraciones, meditaciones, porque se ha visto, ¿no? O sea, que están en estado de hipervigilancia, ¿no? Estas familias. Y claro que todo esto va reaccionando pues negativamente, ¿no? Ante cualquier situación, pues se agrava. Pero sí voy trabajando también en que los niños vayan tomando esa confianza, que puedan decir un no me gusta, ¿no? Y depende también, o sea, como que cada niño es como que vaya tomando como su propia fuerza de poder decir, no, esto no me gusta, de que se proteja, por ejemplo, y se trabaja pues con todas las familias en una cuestión de intervención en crisis, ¿no? Sí, pero en estos casos, como preguntaba Ivonne, por ejemplo, a lo mejor aquí hay una relación con los papás y las niñas, los niños y todo, ¿no? Pero a veces cuando la violencia viene de alguna otra, del abuelo, del tío, de alguna otra persona, y a veces los papás niegan, ¿no? No, a veces, no, mi hermano es incapaz de tocar a mi niña, o de hacerle algo a mi niño, o maltratarlo, o el padrastro, la madrastra, ¿no? Hay una negación por parte de los adultos, entonces ahí se complica ya la cosa, ¿no? Sí, sí, y pues se ha visto desafortunadamente que el mayor índice de abuso sexual se da, el agresor está dentro de la familia. Y entonces eso se vuelve muy, muy complicado, porque bueno, o sea, bueno, hay un programa que se llama Escudo de Dignidad, ¿no? En el cual yo lo estudié y se trabaja mucho a darle poder a los niños, ¿no? A los niños, a las niñas, de decir, y se ha visto que funciona mucho, si un niño o niña puede decir no a su agresor, puede parar una violencia o un abuso sexual, ¿no? Entonces es muy importante regresar ese poder a los niños de decir, no me gusta, cuáles son cosas placenteras que sí me gustan en mi cuerpo y cuáles son cosas que no, que yo sé en mi cuerpo que eso no me gusta. ¿A quién puedo recurrir con confianza de hablar las cosas? ¿No? Y entonces de muy pequeñitos se les enseña a la cuestión de las partes privadas, nadie te puede tocar, ¿no? Si alguien quiere decirte que te vayas lejos, que no le digas a mamá, que no le digas a papá, porque normalmente eso es a lo que recurren los agresores, ¿no? Es que si tú le dices a tu mamá, se va a enojar contigo o le puede pasar algo a tu mamá, a tu papá, entonces no digas, ¿no? O sea, y realmente es regresar a esos niños y que los niños conozcan, porque no tienen esa información los niños ni las niñas, ¿no? Entonces, desde muy pequeños hay que hablar, uno, desde cómo se llaman las partes del cuerpo, o sea, se llama vulva, se llama vagina, ¿no? El pene, o sea, todo como es su nombre, porque si no hay tabús. Y entonces es igual, o sea, nosotros tenemos que naturalizarlo, igual que como dices, ojo, codo, mano, ¿no? O sea, también los niños tienen que conocer todas las partes del cuerpo. Dos, es nadie te toca las partes privadas, ¿no? Y cuáles, o sea, privadas o íntimas, ¿no? O sea, y entonces se les explica cuáles son esas partes. Y, o sea, que tiene que incluir, de hecho, boca, ¿no? Y desde, bueno, los genitales, entonces los niños lo tienen que conocer así. Y después siempre decir con quién puedes confiar, porque estas cosas pueden pasar en cualquier lugar, pueden pasar en la escuela, pueden pasar en tu casa, ¿no? O sea, pueden pasar en un parque y entonces que los niños sepan que pueden decir no y que tienen que salir huyendo, ¿no? De esa situación. Y a quién le vas a decir y a quién le vas a contar.
Ujú. Entonces, saber que los niños hay cosas que apachurran su corazón y cosas que me agrandan. Y entonces, cuando me agrandan es porque alguien me da un abrazo, pero es con cariño, ¿no? Que puede ser, me gustan los besos de la abuela, el abrazo del abuelo, pero hay cosas que apachurran mi corazón y que no me gustan. Ujú. Entonces creo que hay que educar desde eso. Y entonces, tanto para la violencia física como para la violencia sexual, pues sí hay que enseñarles a los niños a decir que no. Y eso han hecho muchos estudios donde se frena muchas veces el agresor. Curiosamente, a nosotras nos educan para decir siempre que sí a todo, ¿no? Digo, a mí hoy me cuesta trabajo decir no todavía, expresar el rechazo. Ahora que fuimos a la marcha del 8 de marzo, se acercó un señor que yo no sé qué hace ahí, Ujú, pero se acercó un señor a pedirnos una fotografía y yo no pude decir que no porque lo vi viejito y que no sé qué. Luego pensé, ay, no me sentí tan mal. Me sentí ujú, violentada sin que el señor realmente me hiciera nada, pero porque quería una foto conmigo, ¿no? ujú. Entonces, no, fue feo porque el sentimiento de incomodidad me quedó un buen rato hasta que ya empecé a pensar en otra cosa, ¿no? Entonces, a los chiquitos, a las chiquitas, el que no puedan expresarlo o que estén desde pequeños teniendo estas inseguridades o este miedo a expresar lo que realmente quieren, pues supongo que debe ser todavía más complicado, ¿no? O no recuerdo cómo fue conmigo de pequeña. Y es que, o sea, de hecho, o sea, no se te enseña a expresar las emociones y a decir lo que no te gusta, ¿no? Porque también siempre los enseñamos a obedecer, ¿no? O sea, yo como adulto tienes que hacer lo que yo digo como adulto y tienes que obedecer a la maestra y tienes que obedecer a, ¿no? A tus abuelos y tienes que obedecer a todo mundo y eso está como muy enraizado, ¿no? Pero nadie te dice puedes decir que no cuando algo no te gusta. Y de hecho, eso es lo que a veces les digo también a los papás. Se vale que los niños digan que no les gusta o que no quieren algo, ¿no? Y entonces es decir, a ver, ¿por qué sí, no? Y entonces te doy una razón. Mira, esto es, o sea, yo sé que no te gusta, por ejemplo, bañarte, ¿no? Pero por eso, o sea, hay que hacer esto por estas partes, ¿no? O sea, pero la idea es que sí puedan expresarlo, ¿no? O sea, es una cosa son como los límites y no, o sea, también y los hábitos, que eso también ayuda mucho a los niños, pero sí que puedan expresar lo que no les gusta, ¿no? Entonces, pero sí, no se nos educó de esa forma y hay que cambiar todo eso, ¿no? O sea, porque, pues sí, pasan estas cosas, ¿no? O queremos, nosotros, no sé, nos obligan a veces, no sé, hasta en el trabajo. Es que yo no quería esto y terminé haciéndolo, ¿no? Y entonces es bien complicado, pero sí hay que enseñar esa parte. Sí, yo creo que uno de los grandes problemas es eso, que de chicas no aprendimos a decir que no, y como dices, en el trabajo, bueno, pues con tal de no tener problema con el jefe, bueno, pues ya ni modo, me hago la que ya no pasó nada, ¿no? Y en el, no sé, en la calle, en la universidad, ¿no? Que el profesor, nunca falta el profesor, como decía, tus manos largas o peor, ¿no? Pues que abusan de su autoridad, ¿no? Pero Ujú, yo creo que todo esto también, pues muchas veces proviene pues de esta infancia, donde pues no tuvimos toda esta educación, ¿no? Y claro, bueno, habrá casos donde pues no podemos, con decir no, no nos libraremos de algunas violencias, que pues ujú. eso ya requiere, yo creo que tratamientos pues ya Es que, más profundos, ¿no? ujú, o sea, tendríamos que irnos a la sociedad completa, ¿no? O sea, pero si nosotros empezamos a hacer en las infancias estos pequeños cambios donde les permitimos decir que no, y no quiere decir que por eso, ¿no? Digan no, 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 y se cierren, o sea, porque también la idea es que puedan abrirse, o sea, sí, no me gusta esto, y podemos hacer acuerdos, ¿no? Y entonces a los niños también ahora se les enseña mucho a hacer acuerdos, ¿no? A decir, ok, no me gusta, pero, ¿no? O sea, y hacer como esa negociación con sus padres y habrá cosas que son límites, por ejemplo, yo digo de seguridad y cosas así donde, pues ni modo, o sea, sé que no te gusta, pero tenemos que hacer esto porque también pues, somos una familia y somos un sistema, ¿no? Entonces necesitamos estar todos en armonía, ¿no? Entonces también
los límites también son buenos para los niños, ¿no? Necesitan saber hasta dónde, porque pertenecemos a una sociedad y no podemos dejarte hacer lo que tú quieras, ¿no? Pero sí podemos llegar a acuerdo de cómo, ¿no? Por ejemplo, esa es otra cosa que hacemos mucho los adultos con los niños. Tienes que saludar, dale beso a tu abuela, a tu abuelo, no sé qué. Y hay veces que los niños no quieren, ¿no? Es decir, y yo creo que se vale que ellos digan, no me gusta, o sea, no es una sensación agradable para mí. Pero mira, puedes saludarlo con la mano así, puedes hacerle puñito, puedes, ¿no? Y le das opciones. No es ya no lo saludes, o sea, sino en esta sociedad no saludamos, pero puedes tener opciones de saludo, ¿no? Entonces también esa es como, por ejemplo, otra que también podemos empezar desde ahí, ¿no? Y eso está bien porque pues en México estamos muy acostumbrados a saludar de beso. Y muchas veces ahí, como mencionábamos hace un momento, dentro de la misma familia está el agresor. Entonces, el que te obliguen a saludarlo de beso, pues es algo muy fuerte, muy violento para las niñas y los niños que están en medio de estas situaciones. Entonces, otras formas de saludar, pues ya, digo, hace menos difícil la convivencia, ¿no? Y sobre todo en lo que descubres que tienes esta situación. Frida, yo te agradecemos mucho que hayas tenido estos momentos, estos minutos para platicar con el auditorio de Gafas Violetas. No sé si quieras comentarnos algo para cerrar tu entrevista y pues por supuesto los micrófonos estarán siempre abiertos. Yo creo que comentarle a las mamás, porque pues el auditorio es más femenino, ¿no? En que confíen en ellas, ¿no? O sea, que confíen en sus instintos, porque cada vez más las mamás están como sintiéndose juzgadas, o sea, hasta ellas mismas, ¿no? Se juzgan en el sentido de, es que o sea, hay sobreinformación y dejan realmente de confiar en sí mismas y en lo que ellas sienten y piensan que está bien para sus hijas y hijos, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que hay que regresar a decir, confío en mis sensaciones, en mis sentimientos y en lo que yo percibo que es bueno para mis hijos, ¿no? Entonces, creo que eso me gustaría para cerrar, que confíen en ellas. Estamos en el programa de las constituyentes MX feministas, Gafas Violetas, Miradas Feministas. Regresamos después de una breve pausa. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Si me matan cuando me encuentren, que digan siempre que fui cantora viviendo sueños, que como todas crecí con miedo y aún así salí solita a ver estrellas, andar los días y aún así salí solita a ver estrellas, amar a la vida. Si me matan, si es que me encuentran, llénenme de flores, cúbranme de tierra
que yo seré semilla para las que vienen, que ya nadie nos calla, ya nada nos contiene, y que suenen los cantos como un manto tibio, curándonos la herida de lo que hemos perdido, y que un grito cual trueno nos arranque del duelo. Nos han quitado tanto, nos quitaron el miedo. Que quede la esperanza y el azul del cielo, mirarnos a la cara, hermana, yo te quiero. Regresamos a seguir tirando el patriarcado. Constituyentes MX Feministas. Muchas gracias por habernos acompañado en esta transmisión de Gafas Violetas, Miradas Feministas, y les recuerdo que pueden tener contacto con nosotras a través de nuestras redes sociales, las redes sociales de CIMAC Radio y también las redes sociales de las Constituyentes MX Feministas. Vero, muchísimas gracias. Pues muchas gracias, querida Ivonne. Me dio mucho gusto estar en esta emisión contigo y con toda la audiencia que pues nos sigue martes a martes en este programa. Y bueno, esperamos que el tema que abordamos hoy pues sea del agrado y les haya dejado algo nuevo a quienes nos escuchan. Y voy a concluir con nuestra frase de esta semana. Es una frase de Audre Lorde, es nuestra escritora de cabecera, y la frase dice: no soy libre mientras otra mujer siga siendo prisionera, incluso cuando sus condiciones sean diferentes a las mías. Hasta ahí dejamos la frase. Gracias por habernos acompañado. Gafas Violetas, Miradas Feministas. Segunda temporada. Constituyentes MX Feministas.